Bien, buenos días. Hoy vamos a iniciar con la unidad 2. La unidad 2 que tiene que ver con dinámica. Hoy vamos a iniciar, el primer tema es el asunto de la ley de Newton. Vamos a ver las tres leyes, las voy a explicar detalladamente cada una. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el peso y la masa. Así que voy de una vez trabajando con eso. Bien, entonces, antes de hablar de las leyes de Newton, hay que decir que es la dinámica, ¿verdad? Ese es el tema principal de la unidad, o sea, la unidad. Entonces, en física tenemos lo que es la física mecánica. Entonces, la física mecánica se divide en dos. Una que se llama cinemática y una que se llama dinámica. La cinemática es lo que ya hemos trabajado, en cuanto a, porque la cinemática lo que es la parte de la física que estudia el movimiento sin importar que lo produce. O sea, si un vehículo se está moviendo, solamente importa que el vehículo tiene velocidad, que tiene aceleración, que se mueve de un punto a otro, ¿verdad? Eso es lo único que importa cuando el vehículo se está moviendo. Eso él lo estudia, o lo explica, mejor dicho, lo que es la cinemática. Ahora, con relación a la dinámica estudia el movimiento, pero importando qué lo produce. O sea, la dinámica, aparte de que estudia que el movimiento del vehículo tiene una velocidad, tiene una aceleración, tiene un cambio de posición. En la dinámica también hablamos de lo que produce ese movimiento del vehículo. Entonces ahí ya nosotros podemos hablar de lo que son las fuerzas. Ahí es que entran las fuerzas. Las fuerzas son son lo que producen esos cambios, esos movimientos en las partículas, en la partícula, en los cuerpos y esa cosa. Entonces, eso es lo que es la dinámica. La dinámica estudia el movimiento, importando qué lo produce. Entonces, aquí en dinámica podemos hablar de las leyes de Newton. Newton hace como 300 años enunció esas leyes, son tres. Y estas leyes son las leyes fundamentales del movimiento. Y iniciamos con la primera ley. La primera ley tiene un nombre, la ley de inercia. Que le voy a explicar qué es eso ahora. Y esta ley que está enunciada aquí, pero yo se la voy a decir, ¿verdad?, de una forma muy específica. La ley lo que dice es lo siguiente, miren. Si un cuerpo está detenido, ese cuerpo se va a mantener detenido si no hay una fuerza que lo haga cambiar de estado, o sea, de reposo a movimiento. Entonces, lo que quiero decir es que un cuerpo que está en reposo se mantendrá así siempre y cuando no hay una fuerza que lo haga mover. Si aparece una fuerza y empuja ese cuerpo, entonces el cuerpo se va a mover. Eso es lo que quiere decir esa primera parte. Lo otro es
que si el cuerpo está moviéndose, solo una fuerza que se aplique al cuerpo lo va a detener. O sea, como si fuera contrario, ¿verdad? Ahora se está moviendo y una fuerza lo detiene y ahora va a estar en reposo. Entonces, esa es la primera ley de Newton. Todo cuerpo que se mantiene en reposo o en movimiento va a cambiar su estado si hay una fuerza que se aplica sobre ese cuerpo. Eso es lo que quiere decir la primera ley de Newton. Y esta ley tiene que ver con inercia, porque la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos a oponerse al cambio de estado. O sea, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de mantenerse totalmente en reposo o totalmente en movimiento. Un ejemplo, si yo estoy parado en un sitio y alguien viene y me empuja, entonces yo estoy cambiando de un estado en reposo a un estado en movimiento. Pero ustedes saben que cuando ustedes lo empujan, su cabeza como que se va para atrás. Eso es efecto de la inercia. Porque la inercia, aunque te empujen, la inercia quiere que tú te mantengas en reposo. Entonces, cuando la cabeza se te va para atrás, eso es porque la inercia quiere mantenerte en reposo. Ahí, eso es lo que se llama romper la inercia. Cuando yo estoy totalmente en reposo, me empujan y yo me muevo. Entonces, esa fuerza lo que hizo fue romper esa inercia. Igual, si yo estoy corriendo y hay alguien que se me para al frente y yo choco con esa persona, mi cuerpo quiere seguir moviéndose. Por eso es que uno se va hacia adelante cuando ustedes chocan. Entonces, esa inercia quiere que ustedes se mantengan en movimiento, pero cuando yo choco con la persona, eso significa que hubo una fuerza que me detuvo. Entonces, eso es romper la inercia. Por eso que esto se llama la ley de inercia, porque es la ley que nos explica que en realidad la inercia se rompe. La inercia se rompe. Muy bien. Esta es la primera ley. Todo esto lo dice aquí. Bueno, no lo dice igualito como yo lo dije, pero lo dice aquí. Entonces, seguimos con la segunda ley. La segunda ley es donde me aparece ya mi formulita. F igual a m por a. Esta es una de las fórmulas más famosas de física. Pero Newton no enuncia la fórmula así. Newton enuncia la fórmula así. A igual a F sobre A. O sea, es como esto despejado. Entonces, Newton lo que dice es que la aceleración de un cuerpo va a depender de dos variables. De una fuerza directamente proporcional y de la masa inversamente proporcional. O sea, que si un cuerpo está en movimiento, estoy corriendo, haciendo ejercicio. Si un cuerpo está en movimiento, la aceleración que lleva ese cuerpo va a depender de la fuerza que se está haciendo. Entonces, la fuerza se da aquí en los pies, porque mientras más rápido yo corro, eso significa que yo estoy aplicando mayor fuerza al piso. Entonces, esto de la aceleración
me dice que la fuerza, mientras más grande es, mayor aceleración va a tener. Mientras menos es, menor aceleración va a tener. También otro ejemplo es con una mesa. Si yo empujo la mesa con una fuerza grande, eso significa que la mesa va a tener mucha aceleración. Si yo empujo la mesa con una fuerza pequeña, eso significa que voy a tener poca aceleración, ¿verdad? Y lo inversamente proporcional es que si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Y si la masa aumenta, la aceleración disminuye. O sea, si esta mesa es muy pesada, significa que tiene mucha masa. Eso significa que la aceleración va a ser menor cuando yo le aplico una fuerza. Pero si la mesa es menos pesada, entonces la aceleración va a ser mayor. Eso es lo que quiere decir la segunda ley de Newton, que generalmente se llama la ley de la aceleración. Y me dice que la aceleración depende de esas dos variables, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Verdad? Todo esto está aquí. Vamos con la tercera ley. La tercera ley podemos decir que es la ley más famosa. Esta ley le llaman ley de acción y reacción. ¿Por qué? Porque hay fuerza de acción y fuerza de reacción. ¿Qué me dice esta ley? La tercera ley de Newton tiene que ver con la interacción de los cuerpos. O sea, cuando dos cuerpos chocan, se unen, más o menos. Miren cómo es. Vamos a suponer que dos de ustedes se ponen a hacer una prueba de fuerza. Se unen las manos y este de aquí comienza a empujar para acá y este de aquí comienza a empujar para acá. O sea, están haciendo una prueba de fuerza, ¿verdad? Se están empujando. Entonces, en el momento que inicia la prueba de fuerza, las dos fuerzas son iguales. En ese mismo momento. Pero son contrarias. Porque hay una fuerza que va para la derecha y una va para la izquierda. Entonces, en ese mismo momento que ocurre, las dos fuerzas son iguales pero contrarias. Eso lo dice la tercera ley de Newton. Un ejemplo, si yo golpeo mi puño en la pared, yo estoy haciendo una fuerza para acá, así, ¿verdad? Y la pared me está haciendo una fuerza para acá, así. Aunque la pared no se mueva, me está haciendo una fuerza. Entonces, cuando yo choco el puño con la pared, en ese mismo instante, la fuerza que yo estoy haciendo con el puño lo está haciendo la pared, pero contraria. El puño para allá y la pared para allá. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que dice la tercera ley. Ahora, ya de un tiempo, cuando yo choco el puño con la pared, o la rompo, que es muy difícil que la rompa, o mi puño se rompe, ya ahí las dos fuerzas son diferentes. O sea, es en el instante que los dos cuerpos comienzan a interactuar. En ese instante, las dos fuerzas son iguales, pero contrarias. Eso es lo que quiere decir la tercera ley de Newton. Bien, ok. Entonces, luego de esto, de la primera, segunda y tercera ley, tenemos que especificar algo muy importante, el asunto de masa y peso. Muchos confunden el concepto de masa y el concepto de peso. Primero, el peso es una fuerza y la masa, bueno, la masa es masa. La masa es masa. Entonces, si el peso es una fuerza, no puede ser masa. ¿Verdad? No puede. Porque el peso es el resultado de multiplicar la masa por la gravedad. O sea,
El peso es multiplicar la masa de uno por la gravedad. Ese es el peso, porque el peso se mide en newton. Entonces, si ustedes van al supermercado y encuentran de esa báscula, bueno, nosotros le llamamos peso vulgarmente, pero en realidad es una báscula. Encontramos una báscula de esas que hablan, de la que a las mujeres no les gusta pesarse porque siempre dicen la verdad. Entonces, cuando ustedes suben esa báscula, la báscula le mide el peso aquí abajo y lo divide entre la gravedad. Y por eso le da masa. Por eso le da 125 kilogramos, no libras. Porque esto es masa. ¿Vieron? O sea que las básculas, los pesos de los supermercados, algo así, lo que mide es masa, no mide peso. Entonces, para yo saber cuál es mi peso, primero yo tengo que transformar esto en kilogramos, dividiendo entre 2.24. Divido 125 entre 2.24 y eso me da 55.8 kilogramos. 125 libras son eso. Entonces, si yo lo multiplico por la gravedad, eso me va a dar el peso por 9.8. Eso me da 546.8 newton. Ese es el peso en newton. Entonces, es para que ustedes vean que no pueden confundir peso con masa. Son muy, pero muy diferentes. Ahora bien, con la masa se encuentra el peso y con el peso se encuentra la masa. O sea, la relación entre ellas es directamente proporcional, porque mientras más masa yo tengo, mayor peso yo voy a tener, y así sucesivamente. Ok, entonces eso sería la parte de la clase de hoy. Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna aclaración que quieran? Vamos a ver, lo pueden decir ahora. Lo pueden decir si quieren. Ok, entonces voy a quitar